Mira, déjame decirte algo directo antes de empezar. Hay películas que no solo se ven, se viven. Y cuando hablo de vivir, me refiero a esa sensación de que después de verlas, ya no miras igual una calle vacía por la noche, ni un coche que pasa rápido por tu lado, ni ese sonido de motor que te hace girar la cabeza sin querer. Hoy te voy a hablar de una de esas películas. Una que no empezó como la gran obra maestra del cine, pero terminó creando algo mucho más grande, una cultura. Porque sí, antes de superhéroes dominando taquillas y universos infinitos, antes de todo eso, hubo una saga que convirtió la gasolina, el nitro y las carreras callejeras en religión. Y todo empezó aquí, en 2001, con una película que mucha gente subestimó, hasta que la vio. Y cuando la vio, ya no hubo vuelta atrás. Estoy hablando de The Fast and the Furious, o como la conocemos en español, Rápido y Furioso. Y te lo digo como fan, no como crítico frío. Esta película tiene algo raro. No es perfecta, ni cerca, pero tiene alma. Y eso, hoy en día, vale más que 1000 efectos especiales. La historia arranca en un mundo que, si lo piensas bien, es bastante crudo. No es glamuroso, no es elegante, es calle, es noche, es ruido de motores en lugares donde la policía no siempre llega a tiempo. Y en ese mundo aparecen camiones cargados con mercancía electrónica de alto valor, DVD players, televisores, tecnología que en esa época era oro puro. Y lo interesante no es solo lo que transportan, sino lo que empieza a pasar alrededor de esos camiones. Porque alguien está organizando robos, pero no robos cualquiera, robos quirúrgicos, perfectos, demasiado perfectos. Como si los ladrones supieran exactamente cuándo frenar, cuándo acelerar, cuándo desaparecer. Y eso ya te mete en la cabeza una idea. Esto no es improvisación, esto es talento detrás del volante. Y en medio de ese caos aparece nuestro primer punto de entrada a esta historia. Un tipo que, al principio, parece un simple mecánico más. Uno de esos que trabajan con autos, que conocen motores mejor que nombres de personas. Pero hay algo en él que no encaja con lo normal. Se llama Brian. Y si te soy sincero, desde el primer momento en que lo ves, sientes que está observando demasiado. No solo vive en ese mundo, lo estudia, lo analiza, como si estuviera buscando algo. Y aquí es donde la película empieza a jugar contigo. Porque Brian no entra como héroe, no entra como villano, entra como incógnita. Y eso es lo que hace que te quedes. Empieza su vida cotidiana en medio de talleres, coches modificados, carreras clandestinas, y esa energía de esto es ilegal, pero nadie lo dice en voz alta. Y en una de esas rutinas aparece algo que parece simple, pero en realidad lo cambia todo. Su obsesión con la velocidad. No es solo conducir rápido, es querer romper el límite. Y eso, en este universo, es casi una enfermedad, porque aquí nadie corre solo por dinero. Corren por respeto, por identidad, por ego, por supervivencia social dentro de la calle. Y en ese camino, Brian termina entrando en un lugar que parece pequeño, pero es clave. Una especie de tienda-cafetería donde todo el mundo se conoce, donde las miradas pesan más que las palabras, donde si eres nuevo, lo sientes en los primeros 3 segundos. Y ahí es donde se cruza con ella, Mia. Y aquí te voy a dar mi opinión personal sin filtros. Mia no es solo la chica del protagonista, como muchas películas harían. No, ella es el equilibrio. Es la calma en un mundo que está constantemente a punto de explotar.
Y desde el momento en que Brian entra, se nota algo raro entre ellos. No es amor instantáneo de película barata. Es más incómodo, más humano. Como cuando dos personas saben que están entrando en terreno peligroso emocionalmente, pero igual siguen caminando. Mientras tanto, el ambiente alrededor se siente pesado, porque en ese lugar también están los que dominan el territorio. Dominic Toretto. Y aquí es donde la película cambia de nivel. Porque Dom no entra, Dom se siente. Es de esos personajes que no necesitan hablar mucho para que todos bajen un poco el tono de voz. Tiene presencia, tiene historia en la espalda, tiene calle. Y tiene algo que Brian todavía no tiene. Respeto ganado, no buscado. Dom no es solo un corredor, es el referente. El tipo al que todos miran cuando hay dudas. El que no necesita presentarse. Y cuando Brian empieza a cruzarse con él, la tensión se nota. No de forma exagerada, sino esa tensión silenciosa de tú no eres de aquí, pero estás intentando serlo. Y lo peor es que Brian sí está intentando encajar, pero no por las razones que todos creen. Porque mientras todos están ahí por carreras, por dinero o por orgullo, Brian está ahí por otra cosa. Y eso todavía no lo sabe nadie. La primera gran chispa entre ellos ocurre de forma muy simple. Una conversación, una mirada, una prueba de territorio. Pero en este mundo, una mirada puede valer más que un discurso entero. Y desde ese punto, la película empieza a construir lo que realmente importa aquí. No son las carreras, son las relaciones. Porque cada personaje está conectado con otro por algo más profundo que la velocidad. Hay lealtades, hay celos, hay historias del pasado que nadie explica del todo, pero todos sienten. Y eso es lo que hace que todo explote lentamente. No es una película que te grita desde el principio. Es una que te susurra y luego acelera sin avisarte. Y cuando por fin entramos en el mundo de las carreras callejeras como tal, ahí sí cambia el ritmo. Luces nocturnas, motores rugiendo, dinero apostado en segundos, gente que no tiene nada apostando lo poco que tiene, y coches que no son solo coches, son identidad pura. Cada modificación, cada detalle, cada sonido del motor dice algo del personaje. Aquí no hay espacio para lo genérico. Si tu coche no dice quién eres, ya perdiste antes de empezar. Y Brian, en medio de todo eso, toma una decisión que lo cambia todo. Decide entrar, no como espectador, como jugador. Y eso es importante, porque la película no lo presenta como alguien que ya pertenece. Lo presenta como alguien que está cruzando una línea. Una línea que, una vez cruzas, ya no puedes desver. Y ahí empieza realmente el juego. El mundo de Dom, Mia, Vince y el resto del grupo empieza a rodearlo. Al principio con curiosidad, luego con desconfianza, y poco a poco con algo más peligroso, aceptación parcial. Porque en la calle, que te acepten no significa que confíen en ti. Solo significa que aún no te han descartado. Y en medio de todo esto, las carreras empiezan a convertirse en algo más serio. No son solo competencia, son pruebas, son jerarquía, son una forma de decir, yo pertenezco aquí, sin necesidad de palabras. Y Brian, con su forma de correr, con su forma de pensar, empieza a destacar. Demasiado. Y eso siempre trae problemas. Porque destacar en un mundo donde todos quieren ser el número uno es casi como firmar tu propio conflicto. Y ahí es donde todo empieza a subir de nivel de verdad. Porque una cosa es hablar de carreras callejeras desde fuera y otra muy distinta es estar ahí, parado en medio de la noche,
viendo cómo el asfalto se convierte en escenario y los motores en protagonistas. La primera gran carrera no se siente como una escena de película, se siente como un ritual. Gente alrededor del coche, miradas tensas, apuestas en voz baja, manos sudadas sin motivo aparente, y ese silencio raro justo antes de que todo explote. Brian está ahí, intentando actuar como si ya perteneciera a ese mundo, pero se nota que todavía está midiendo todo, observando demasiado, pensando demasiado. Y en este universo, pensar demasiado puede ser peligroso, porque aquí la gente no quiere teoría, quiere instinto. Y entonces aparece él, Dominic Toretto. Dom no necesita presentación, no la pide, no la necesita. Simplemente llega y el ambiente cambia. Es como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, pero al mismo tiempo hubiera subido la presión. Y lo interesante es que Dom no mira la carrera como un juego, la mira como una prueba de carácter. Aquí no se trata solo de velocidad, se trata de control, de lectura, de saber cuándo no pisar el acelerador. Y eso es algo que Brian todavía está aprendiendo a entender. A su alrededor también está todo el grupo que sostiene este pequeño ecosistema callejero. Mia Toretto, Vince, Letty. Cada uno con su energía, cada uno con su papel dentro de esta familia que no es familia de sangre, pero sí de supervivencia. Y aquí te digo algo personal. Esta película entiende mejor la idea de familia que muchas otras historias mucho más grandes. Porque no es una familia perfecta, es una familia funcional dentro del caos. Y eso es lo que la hace creíble. La carrera arranca, y cuando arranca, no es bonito, es agresivo, es rápido de una forma casi sucia. El sonido de los motores no es limpio, es mecánico, crudo, casi violento. Y Brian, que hasta ahora había estado jugando en un nivel controlado, de repente se encuentra en un entorno donde todos los errores se pagan en milisegundos. Y aquí es donde ve su talento. Porque Brian no es solo alguien que quiere encajar, es alguien que aprende rápido, demasiado rápido. Y eso empieza a llamar la atención de todos, Dom incluido. Pero lo que nadie dice en voz alta es que Dom no solo observa cómo conduce Brian, observa cómo piensa. Y eso es mucho más peligroso. La carrera avanza con ese ritmo errático que tiene la película. Momentos de pura adrenalina seguidos de silencios tensos dentro del coche, respiraciones cortas, cambios de mirada. Y de repente, el nitro. Ese momento icónico donde todo se rompe, donde el coche deja de ser coche y se convierte en algo casi absurdo de lo rápido que va. Brian lo usa con precisión, pero Dom también. Y ahí entiendes algo importante. Este no es un novato contra un rey, es un espejo. Dos personas que se están midiendo sin decirlo. Y cuando la carrera termina, no hay celebración emocional exagerada. Hay tensión. Porque la victoria no resuelve nada, solo redefine posiciones. Y Dom gana. Pero Brian no pierde de verdad. Pierde la carrera, pero gana algo más peligroso. Atención. Y en este mundo, la atención es el primer paso hacia el problema. Después de la carrera, el ambiente cambia. Ya no es curiosidad, es análisis. Letty observa a Brian diferente. Vince lo mira con desconfianza abierta. Mia lo mira con algo más complicado de leer. Y Dom, como siempre, no dice mucho, pero lo procesa todo. Aquí es donde la película empieza a hacer algo muy inteligente. Te hace sentir que cada interacción tiene peso, incluso las conversaciones pequeñas, incluso los silencios, porque todo el mundo está calculando algo. Y Brian, aunque intenta parecer relajado, está haciendo lo mismo, solo que por razones distintas.
porque él no está ahí solo por las carreras. Está ahí porque hay algo más grande moviéndose debajo de la superficie. Un patrón. Una serie de robos a camiones. Demasiado limpios. Demasiado coordinados. Y la policía ya lo tiene en el radar como una operación organizada. Y Brian, que en realidad no es solo mecánico, sino policía encubierto, está empezando a encajar piezas. Pero aquí viene el dilema, porque cuanto más entra en ese mundo, más difícil se vuelve verlo como un caso. Empieza a verlo como personas, como vidas, como relaciones reales. Y eso es exactamente lo que no debería pasarle. Pero pasa, y se nota. La relación con Mia empieza a crecer en paralelo. No es romántica de forma directa, es más lenta, más incómoda. Como dos personas que saben que están cruzando una línea invisible, pero aún no están listas para nombrarla. Mia es la única que parece ver algo humano en Brian sin juzgarlo del todo. Y eso lo desarma un poco. Porque en un mundo donde todos están actuando un papel, que alguien te vea sin filtro es raro. Peligroso incluso. Mientras tanto, Dom empieza a confiar ligeramente en Brian. No de forma completa, nunca de forma completa, pero suficiente como para dejarlo entrar en cosas pequeñas. Y en este universo, que te dejen entrar un poco ya es enorme. Pero lo más importante de esta parte de la historia no son las carreras. Es lo que empieza a construirse fuera de ellas. Porque mientras todos están enfocados en el siguiente reto, en la siguiente carrera, en el siguiente choque de egos, Brian está siguiendo otra pista, la de los robos, y empieza a notar patrones, horas, rutas, conexiones entre lugares, nombres, talleres, y cada vez que se acerca a una respuesta, se aleja emocionalmente de las personas que están dentro de ese mundo. Porque si su teoría es correcta, entonces, alguien que está sentado con él en esas mesas, en esas cenas, en esas conversaciones, podría estar involucrado. Y ese pensamiento empieza a pesarle más que la velocidad, más que el riesgo, más que su identidad encubierta. Y aquí la película hace algo muy fino. Te mete en la mente de alguien que empieza a perder estabilidad interna. Porque Brian ya no está jugando un solo juego, está jugando dos. Y ninguno de los dos permite errores. En el mundo de Dom, la lealtad lo es todo. En el mundo de la policía, la verdad lo es todo. Y Brian está atrapado entre ambos, sin que ninguno de los dos mundos lo sepa completamente. Y eso es tensión pura. No necesita explosiones todavía, no necesita persecuciones. Solo necesita tiempo y decisiones pequeñas, que poco a poco se vuelven imposibles de revertir. En paralelo, la dinámica del grupo sigue creciendo como si fuera una especie de ecosistema cerrado. Se ayudan, se pelean, se protegen, se insultan, pero no se sueltan. Y eso es lo que hace que cuando miras desde fuera, no entiendas del todo qué estás viendo. ¿Son criminales? ¿Son familia? ¿Son ambas cosas? La película nunca te lo responde fácil, y eso es lo que la hace funcionar. Porque la vida real tampoco es fácil, y aquí todo empieza a apuntar hacia algo inevitable. Porque cuando dos mundos opuestos conviven en el mismo espacio demasiado tiempo, eventualmente chocan. Y en el fondo, todos lo saben, aunque nadie lo diga, ni siquiera Brian. Vale, ahora sí empieza la zona donde la película deja de ser solo carreras y se vuelve algo más sucio, más incómodo, más real. Y lo notas porque ya no estás viendo gente competir, estás viendo gente ocultarse. Brian ya no está en modo curiosidad, está en modo obsesión controlada. De esas que parecen tranquilas por fuera, pero por dentro te están consumiendo sin hacer ruido. Porque cada vez que vuelve a ese mundo de la calle,
de las reuniones nocturnas, de los motores calientes y las miradas largas, ya no está disfrutando igual. Ahora está midiendo todo. ¿Quién llega tarde? ¿Quién desaparece antes? ¿Quién sabe más de lo que debería? Y lo peor es que empieza a entender algo muy incómodo. Ese mundo no es caótico, es organizado, demasiado organizado. Y eso no encaja con simples carreras ilegales. Mientras tanto, el centro emocional del grupo sigue siendo el mismo, Dominic Toretto. Dom sigue siendo esa figura que no habla mucho, pero cuando habla, el aire cambia un poco. No es liderazgo formal, es algo más primitivo. Respeto ganado en la calle. Y eso no se compra, se sobrevive. A su alrededor, Mia Toretto empieza a notar algo que antes ignoraba. Brian ya no es solo el chico nuevo. Ya no es solo alguien curioso. Hay algo en su comportamiento que no encaja del todo con el resto. No es miedo, no es nerviosismo, es cálculo. Y Mia, aunque no lo dice en voz alta, empieza a sentirse incómoda con eso. Porque en este mundo, la gente calculadora casi nunca está ahí por las razones correctas. Y eso empieza a crear distancia, pequeña, invisible para los demás, pero real. Mientras tanto, el grupo sigue moviéndose como siempre. Talleres, carreras, reuniones, bromas. Pero debajo de todo eso hay una corriente constante de desconfianza silenciosa. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. Y Brian está justo en el centro de esa tensión sin quererlo. Porque cuanto más intenta encajar, más se nota que está intentando. Y en la calle, intentar encajar ya es una señal de alerta. En paralelo, la investigación sigue avanzando. Y aquí es donde la película empieza a jugar más fuerte con el doble significado de todo. Porque cada conversación que Brian escucha ahora tiene dos capas. La capa superficial, coches, carreras, dinero. Y la capa real, que él está intentando descifrar. Y empieza a ver patrones. Pequeños detalles que antes ignoraba. Comentarios sobre rutas, referencias a horarios nocturnos, movimientos que no encajan con simples eventos de carreras. Y poco a poco, su teoría empieza a tomar forma. Pero lo peligroso no es tener una teoría, es empezar a creerla demasiado. Porque cuando empiezas a creer, empiezas a actuar distinto. Y eso siempre se nota. En la policía, Brian está bajo presión. Quieren resultados, quieren nombres, quieren cerrar el caso. Pero él no puede darles algo sólido todavía, porque lo que está viendo no es blanco o negro, es gris, muy gris. Y ese gris lo está atrapando. Porque ya no sabe si está infiltrado en un grupo criminal o en una familia que simplemente vive fuera de la ley. Y esa diferencia, en su cabeza, empieza a borrarse. Mientras tanto, la dinámica interna del grupo empieza a tensarse más. Hay pequeñas discusiones, momentos incómodos que se disimulan con humor, miradas que duran medio segundo más de lo normal. Y el espectador, si está atento, ya empieza a sentirlo. Algo va a romperse. No sabes qué, no sabes cuándo, pero sabes que viene. Y Brian lo sabe también. Solo que no puede salir de ahí ahora, porque ya está demasiado dentro, demasiado conectado, demasiado implicado emocionalmente. Y eso es lo más peligroso de todo, porque ya no es solo trabajo, ya no es solo investigación, ya hay personas, nombres, momentos, confianza construida a medias. Y romper eso no es tan simple como hacer lo correcto. En este punto, la película hace algo muy fino. Deja de empujarte con acción y empieza a empujarte con consecuencias invisibles. Cada escena parece tranquila, pero pesa. Y ese peso
es lo que te mantiene mirando. Porque sabes que todo lo que está pasando ahora es solo la calma antes de algo mucho más grande. Y Brian, aunque intenta mantener el control, ya está empezando a perder una parte de sí mismo en el proceso. Porque en este tipo de infiltración no sales igual que entras. Nunca. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse incómoda de verdad. Porque ya no estamos hablando de sospechas vagas, ni de algo raro está pasando. Ahora Brian empieza a ver piezas que encajan demasiado bien. Y cuando las piezas encajan demasiado fácil, normalmente significa que estás viendo solo una parte del rompecabezas. Brian ya no es el chico nuevo intentando encajar. Ya es alguien que está demasiado dentro. Tan dentro que empieza a olvidar qué era lo que lo trajo aquí exactamente. Y eso es peligroso. Porque cuando pierdes el por qué, empiezas a justificar el cómo. En la superficie, todo sigue igual. Las noches de carreras, los talleres llenos de herramientas, las bromas entre el grupo, el ruido constante de motores que parece no terminar nunca. Pero debajo de eso, el ambiente ya no es el mismo. Hay una sensación rara, como cuando en una habitación todos saben algo, pero nadie quiere ser el primero en decirlo. Y en el centro de todo eso, sigue estando Dominic Toretto. Dom sigue siendo el eje, el punto fijo, el tipo que no necesita explicarse para que lo entiendan. Pero incluso él empieza a sentir cosas raras en el ambiente. No lo dice. Nunca lo dice directamente, pero lo nota. Y cuando Dom nota algo, el resto del mundo suele estar ya un paso tarde. A su alrededor, Mia Toretto sigue siendo ese punto de calma emocional, pero ahora con una capa nueva. Duda. Porque Mia empieza a ver que Brian ya no está completamente presente cuando está con ellos. Su cuerpo está ahí, pero su mente está en otro lugar. Y eso duele de una forma silenciosa. No hay confrontación, solo distancia, pequeña, pero constante. Y en historias como esta, la distancia siempre se convierte en ruptura si nadie la detiene. Brian, por su parte, empieza a cruzar una línea mental que no es visible para nadie más. Empieza a relacionar comportamientos, horarios, ausencias, excusas que antes parecían normales, pero ahora empiezan a parecer demasiado convenientes. Y cada vez que conecta algo nuevo, no siente triunfo, siente peso. Porque cada respuesta lo acerca más a una verdad que no quiere enfrentar del todo. La investigación ya no es un trabajo, es una espiral. Y lo peor es que ya no puede frenar sin consecuencias. En el mundo policial, la presión crece. Quieren resultados, quieren nombres concretos, quieren cerrar el caso de los robos de camiones. Pero Brian no puede darles lo que quieren, porque lo que está viendo no es una red criminal clara, es algo más confuso, más humano, más complicado de procesar. Y eso lo pone en una posición imposible, porque mientras más entiende la calle, menos puede explicarla como policía. Y mientras más entiende como policía, menos puede vivir la calle sin culpa. Esa contradicción empieza a romperlo por dentro, sin ruido, sin dramatismo externo, solo pensamiento constante, dudas constantes, sino el emocional, la pérdida gradual de pertenencia. Mientras tanto, Dom sigue siendo Dom, firme, controlado, pero cada vez más consciente de que algo no está del todo limpio en el ambiente. Y cuando alguien como Dom empieza a sospechar, el equilibrio del grupo ya no es estable, es temporal. Brian está atrapado en el punto exacto donde la historia cambia de forma. Ya no es solo infiltración, ya no es solo amistad, ya no es solo carreras. Es todo al mismo tiempo, chocando lentamente.
Y aunque todavía no explota nada, ya se siente el impacto acercándose. Aquí es donde ya no hay vuelta atrás. Y la película empieza a volverse menos diversión de carreras y más decisiones que te cambian la vida. Porque Brian ya no está jugando a dos mundos. Ahora está sobreviviendo entre dos identidades. Y eso, aunque por fuera no se note tanto, por dentro es un desastre silencioso. Empieza a pasar algo curioso. Ya no disfruta las cosas igual, ni las carreras, ni las conversaciones, ni siquiera esos momentos simples en los que antes solo estaba presente. Ahora, siempre hay una segunda capa en su cabeza. Siempre hay una voz preguntando, ¿esto encaja con la investigación? ¿O esto es real o es una fachada? Y vivir así no es vivir, es calcular. En medio de todo eso, sigue el núcleo del grupo, con Dominic Toretto como figura central. Dom sigue siendo esa presencia que no necesita demostrar nada, pero empieza a notarse algo diferente en él también, una especie de intuición más afilada, como si poco a poco empezara a sentir que el ambiente ya no es tan limpio como antes. No hay acusaciones, no hay paranoia abierta, solo esa sensación de que algo se está moviendo debajo de la superficie. A su lado, Mia Toretto empieza a tener un papel emocional mucho más fuerte en esta etapa, porque Mia ya no está solo observando a Brian como el chico nuevo. Ahora lo está intentando entender, y eso es diferente. Hay momentos en los que ella lo mira, y claramente siente que hay algo que él no está diciendo, algo que le pesa, algo que lo aleja incluso cuando está físicamente cerca. Y ese tipo de conexión incompleta es la más peligrosa, porque crea cercanía sin confianza total, y eso siempre termina explotando en algún punto. Brian, mientras tanto, empieza a tomar decisiones más arriesgadas dentro de su investigación. Ya no espera casualidades, ya busca patrones de forma activa, se mete más en conversaciones, presta atención a detalles que antes ignoraba y empieza a reconstruir mentalmente el mapa de los robos con una claridad que lo asusta un poco. Porque cuanto más claro se vuelve el patrón, más cerca está de personas que conoce. Y eso es exactamente lo que no quería que pasara. La tensión interna empieza a subir de nivel, porque ahora ya no es «estoy investigando un caso», es «puede que alguien con quien he compartido momentos esté involucrado». Y esa idea cambia todo, incluso su forma de hablar, de moverse, de reaccionar. El grupo empieza a notarlo sin entender exactamente qué es. Solo sienten que algo ha cambiado en él, que ya no es completamente parte del mismo mundo emocional. Y eso genera distancia, pequeña, pero constante. En paralelo, el ambiente de las carreras sigue siendo el mismo en apariencia, pero ya no se siente igual. Antes era energía, ahora empieza a sentirse como tensión acumulada, como si cada reunión fuera un paso más hacia algo inevitable. Brian ya no se mueve con la misma libertad. Cada acción tiene un doble significado. Cada conversación puede ser interpretada de dos formas. Y eso lo desgasta más que cualquier persecución. Lo interesante de esta etapa es que la película ya no necesita grandes eventos para mantenerte atento. Solo necesita miradas, silencios, momentos donde alguien dice algo y otro no responde como debería. Y ahí es donde te das cuenta de que la historia está construyendo algo grande, sin decirlo directamente. Mientras tanto, Dom empieza a estar más protector con su entorno, no de forma agresiva, sino más consciente, más cuidadoso, como alguien que, sin saber exactamente qué está mal, empieza a ajustar su forma de moverse. Y cuando Dom cambia su comportamiento, aunque sea un poco, todo el grupo lo siente, porque él es el punto de referencia.
Brian queda atrapado en ese espacio raro donde ya no es completamente externo, pero tampoco completamente interno. Y eso lo hace peligroso para ambos lados. Para la calle, porque puede estar ocultando algo. Y para la policía, porque ya no está completamente separado emocionalmente del entorno. Y ese es el verdadero conflicto de esta parte. No es acción, es identidad. ¿Quién es Brian realmente ahora? ¿El policía infiltrado? ¿El chico que está empezando a sentir que pertenece a ese mundo? ¿O algo intermedio que ya no tiene nombre claro? La respuesta todavía no existe, pero la presión para elegir empieza a crecer. Y en este tipo de historias, cuando no eliges, la vida elige por ti. Aquí ya entramos en la parte donde la película deja de jugar contigo y empieza a apretarte directamente. Porque hasta ahora Brian estaba dividido, sí, pero todavía había espacio para dudas. Ahora ya no. Ahora las piezas empiezan a apuntar demasiado claro, y eso siempre es peor que no saber nada. Brian empieza a ver conexiones que no puede ignorar. Ya no son intuiciones sueltas, son patrones repetidos. Y lo más incómodo de todo es que esos patrones no vienen de desconocidos. Vienen del entorno que ya conoce, del lugar donde ya ha comido, hablado, confiado, incluso reído. Y eso cambia completamente el peso de la situación. Porque una cosa es investigar a criminales desconocidos, y otra muy distinta es empezar a sospechar de personas con las que ya tienes historia emocional. En este punto, el mundo de la calle ya no es solo un escenario para Brian. Es un campo minado emocional, y cada paso que da puede romper algo que ya se construyó. En medio de todo esto, sigue el núcleo de la historia con Dominic Toretto. Dom sigue siendo esa figura que no necesita explicarse, pero empieza a notarse algo distinto en su comportamiento. No paranoia, no miedo, más bien intuición pesada, como si empezara a sentir que hay algo fuera de lugar, aunque todavía no pueda señalarlo directamente. Y eso en Dom es importante, porque él no es alguien que se asusta fácil, pero sí es alguien que detecta cuando el ambiente cambia. A su alrededor, Mia Toretto se convierte en una pieza aún más emocional dentro de esta etapa, porque Mia ya no está solo observando a Brian, ahora está intentando entenderlo activamente. Y cuanto más intenta entenderlo, más frustración empieza a sentir. Porque Brian sigue siendo consistente en lo superficial, pero inconsistente en lo emocional. Hay momentos donde parece cercano, y otros donde parece completamente en otro lugar. Y esa mezcla es lo que empieza a generar tensión real entre ellos. No discusiones, no confrontaciones, solo esa sensación incómoda de algo no está siendo dicho. Brian, por su parte, empieza a cruzar una línea que ya no es solo investigativa. Empieza a actuar más directamente. Ya no espera que las cosas caigan solas. Empieza a buscar, a conectar puntos de forma activa, a reconstruir mentalmente cómo se organizan los robos. Y cada vez que da un paso más cerca de la verdad, pierde un poco más de inocencia dentro de ese mundo. Porque la verdad no llega sola. Siempre arrastra consecuencias. En paralelo, el grupo empieza a comportarse de forma ligeramente diferente alrededor de él. No de manera evidente, no lo suficiente como para acusar, pero sí lo suficiente como para que alguien atento lo note. Conversaciones que se cortan cuando Brian llega, temas que cambian de dirección, miradas rápidas entre ellos. Y eso es exactamente lo que Brian no puede permitirse ignorar, porque en su cabeza todo empieza a encajar demasiado bien. Y cuando todo encaja demasiado bien, suele ser peligroso. La película aquí hace algo muy inteligente. Ya no te muestra grandes eventos para impactarte, te muestra microseñales y te obliga a ti, como espectador, a construir la tensión.
Eso hace que todo se sienta más personal, más cercano, más incómodo. Brian empieza a sentir que está más cerca del centro del problema de lo que pensaba, y eso lo pone en una posición mental muy frágil, porque ahora ya no es solo investigar a otros, es posiblemente investigar a personas a las que ya les importa, y eso empieza a romper la separación entre misión y vida personal, que es exactamente lo que nunca debería pasar en una infiltración, pero ya pasó. Y no hay botón de reset. Dom, sin saberlo todavía, empieza a representar dos cosas para Brian al mismo tiempo. Un objetivo de investigación y una figura de respeto personal. Y esa dualidad es lo que lo vuelve todo inestable. Porque cuanto más lo conoce, más difícil se vuelve verlo solo como sospechoso. Y cuanto más sospechoso lo ve, más incómodo se vuelve todo lo demás. Mia también empieza a sentirse atrapada en medio de esa tensión sin nombre, porque ella está viendo a Brian cambiar, pero no sabe hacia dónde. Y esa incertidumbre emocional empieza a pesarle. No es miedo, es confusión. Y la confusión en relaciones humanas casi siempre es el inicio de distancia. En este punto, la historia ya no avanza solo por acciones, avanza por acumulación. Cada escena suma presión, cada interacción añade una grieta pequeña, hasta que el sistema entero empieza a estar bajo carga constante. Y aunque todavía no hay explosión, ya nadie está relajado, ni siquiera Brian. Aquí es donde la película deja de ser tensión acumulada y empieza a ser, esto ya se va a salir de control. Porque cuando la confianza empieza a romperse en este tipo de historias, no lo hace de golpe, lo hace en fragmentos, pequeños, casi invisibles, pero irreversibles. Brian ya no está en la fase de sospechar, está en la fase de confirmar patrones. Y eso es mucho más peligroso, porque sospechar te deja espacio para equivocarte, pero confirmar te obliga a actuar. Y ahora mismo, él está justo ahí, en ese punto incómodo donde cualquier decisión tiene consecuencias reales. En el centro de todo sigue Dominic Toretto. Dom empieza a sentirse diferente. No cambia de personalidad, no se vuelve otra persona, pero empieza a mirar más, a observar más, a estar más consciente del entorno, como alguien que, sin saber exactamente qué está mal, empieza a ajustar su forma de estar en el mundo. Y eso afecta a todos alrededor, porque cuando Dom cambia su energía, el grupo entero lo siente. Mia Toretto también empieza a vivir esa tensión desde otro ángulo. Ella está en medio, literalmente, entre la lealtad a su familia y la conexión emocional que ha construido con Brian. Y eso la pone en un lugar muy delicado, porque empieza a notar cosas en Brian que no puede explicar con claridad, pero que tampoco puede ignorar. No es solo que esté distante, es que está dividido. Y esa división empieza a filtrarse en cada conversación. Brian, por su parte, ya no está intentando encajar. Está intentando sostener dos realidades al mismo tiempo. Y eso lo está desgastando más de lo que muestra. Porque en la calle tiene que actuar normal, y en su trabajo tiene que tener respuestas. Pero en ninguno de los dos lugares puede ser completamente honesto. Y esa presión empieza a acumularse. En esta etapa, la investigación da un salto importante. Ya no es teoría, ya no es intuición. Empieza a convertirse en algo que puede señalar personas concretas dentro del entorno que él ya conoce. Y eso cambia todo. Porque una cosa es investigar un crimen, y otra muy distinta es empezar a sentir que ese crimen está conectado con gente que ya te ha mirado a los ojos. Brian empieza a analizar movimientos con más agresividad mental. Cada conversación ahora es un posible fragmento de información. Cada silencio, una posible señal.
Y eso lo vuelve más eficiente como investigador, pero más distante como persona dentro del grupo. Y el grupo lo nota. No lo entiende del todo, pero lo siente. Empiezan a aparecer pequeños cambios en cómo lo tratan. No rechazo directo, pero sí una especie de distancia preventiva. Como si algo dentro de ellos dijera que todavía no lo conocen completamente. Y eso, para Brian, es una presión enorme, porque empieza a perder el único recurso que realmente necesitaba para que esto funcionara: la confianza. En paralelo, el vínculo con Mia entra en una zona aún más complicada, porque ya no es solo atracción o conexión emocional, es duda. Ella lo mira y siente que hay algo que no encaja del todo. Y cuanto más intenta entenderlo, más se enreda. Porque Brian no puede explicarse sin romper su propia cobertura. Y eso lo deja atrapado en respuestas incompletas. Y las respuestas incompletas generan distancia. Siempre. Dom, aunque no tiene todas las piezas todavía, empieza a comportarse con más cautela. No confronta, no acusa, pero observa. Y cuando Dom observa en silencio, es señal de que algo está cambiando de verdad. La tensión aquí ya no es explosiva, es estructural. Es de esas que se sienten en el aire antes de que pase algo grande. Y Brian lo sabe, aunque no quiera admitirlo del todo. Porque ahora cada paso que da lo acerca más a una verdad que no puede manejar sin destruir algo importante. Y ese es el punto más crítico de toda esta fase. Ya no se trata de descubrir qué pasó, sino de decidir qué está dispuesto a perder cuando lo descubra. Aquí ya no estamos en tensión. Aquí estamos en el momento en el que la cuerda empieza a crujir antes de romperse. Y ese sonido, aunque no se vea, es el más incómodo de toda la película. Brian ya no está caminando sobre hielo fino, está caminando sobre vidrio, y cada paso ya deja marca. Lo que antes era intuición, ahora empieza a aparecer evidencia emocional dentro del grupo. No porque alguien lo haya probado, sino porque la forma en la que Brian se comporta ya no encaja del todo. Hay algo en su forma de mirar, de responder, de reaccionar, que empieza a sentirse diferente. No falso, pero sí incompleto. Y en este mundo, lo incompleto es peligroso. En el centro de todo sigue Dominic Toretto. Dom ya no es solo la figura respetada. Ahora es alguien que empieza a medir más el entorno. No cambia su esencia, pero sí su vigilancia. Y cuando alguien como Dom empieza a observar más de lo normal, no es casualidad, es instinto. A su alrededor, Mia Toretto empieza a vivir una tensión completamente interna, porque ella está viendo dos versiones de Brian al mismo tiempo. La versión que conoce en los momentos tranquilos y la versión que aparece cuando todo el mundo está presente. Y esas dos versiones no encajan perfectamente. Y eso la está desgastando. No lo dice, pero lo siente. Brian, por su parte, ya no tiene el lujo de ser natural. Cada palabra que dice tiene un doble fondo. Cada acción tiene una posible lectura. Cada silencio puede interpretarse como sospecha. Y eso empieza a romper su fluidez dentro del grupo. Porque la calle no perdona la inconsistencia. Y Brian empieza a volverse inconsistente sin quererlo. La investigación ahora entra en una fase más agresiva mentalmente. Ya no es recolectar información. Es conectar puntos sin que nadie note que los estás conectando. Y eso lo obliga a estar presente, pero también distante. Y esa contradicción lo está desgastando más rápido de lo que muestra. El grupo empieza a sentirlo. No hay una reunión donde alguien diga, no confiamos en él. No funciona así. Es más sutil. Es el tipo de cambio donde las conversaciones se vuelven más cortas, donde las bromas ya no fluyen igual,
donde las miradas duran un poco más, pero con otra intención. Y esa sensación es la que más rompe la dinámica, porque ya no hay seguridad emocional total, solo una duda flotando. Y la duda en un grupo cerrado es como una fuga de aire, pequeña al principio, pero constante. Brian intenta mantener el equilibrio, pero ya es tarde para equilibrio completo. Ahora todo es compensación. Compensa en la calle para no levantar sospechas. Compensa en la investigación para no perder el control del caso. Compensa emocionalmente para no romper lo poco que ha construido. Y en ese intento de sostenerlo todo, empieza a perder estabilidad en todas partes. Dom empieza a actuar con más cuidado alrededor de Brian. No lo expulsa, no lo enfrenta, pero lo analiza más. Y eso es peor, porque la confrontación te da claridad. La observación silenciosa te deja en incertidumbre, y Brian lo siente, aunque nadie lo diga en voz alta. Mia también entra en una fase donde ya no sabe si acercarse o alejarse, porque cada vez que cree entenderlo, algo cambia. Y esa inconsistencia emocional empieza a crear una distancia que no es física, pero sí real. En este punto, la película ya no necesita eventos grandes para avanzar, solo necesita acumulación. Pequeños momentos que se suman hasta que el sistema emocional del grupo empieza a desestabilizarse. Y Brian está justo en el centro de ese sistema, sin poder salir, sin poder parar, sin poder ser completamente honesto sin destruirlo todo. Y eso es lo que convierte esta fase en una de las más intensas de toda la historia. No es acción externa, es presión interna constante. Y cuando la presión interna no tiene salida, eventualmente encuentra una. Aquí ya no estamos en la etapa de sospechas suaves. Aquí la película entra en esa zona donde todo el mundo empieza a mirar distinto, aunque nadie lo diga en voz alta. Porque cuando la confianza se rompe en un grupo así, no hace falta una pelea inmediata. Basta con una mirada que dura un segundo más de lo normal, o una respuesta que llega un poco tarde, o un silencio donde antes había risa. Y Brian lo empieza a sentir en cada interacción. Ya no es me estoy integrando, ahora es me están evaluando. Y eso cambia completamente cómo se vive todo. En el centro sigue estando Dominic Toretto. Dom ya no es solo el líder natural del grupo. Ahora es el punto donde todos los hilos emocionales se tensan. No acusa, no explota, pero observa. Y cuando Dom observa así, es porque algo dentro de él ya empezó a desconfiar, aunque todavía no tenga forma clara. A su alrededor, Mia Toretto está viviendo una de las partes más complicadas emocionalmente, porque ella está demasiado cerca de Brian como para ignorar lo que siente, pero también demasiado dentro del mundo de Dom como para no notar la tensión general. Y eso la deja atrapada en el medio de una historia que empieza a romperse por dentro. Brian, mientras tanto, ya no está reaccionando como antes. Antes respondía, ahora calcula. Antes participaba, ahora analiza. Y esa diferencia empieza a ser visible para los demás, aunque no puedan explicarla con palabras exactas. El grupo empieza a comportarse de forma más cerrada. No hay confrontación directa, pero sí una especie de barrera invisible. Como si Brian todavía estuviera dentro, pero no completamente incluido. Y esa diferencia es suficiente para generar incomodidad, porque en un grupo como este, la inclusión parcial no existe realmente. O eres parte, o no lo eres. La investigación de Brian también cambia de tono. Ya no es solo descubrir quién, ahora es confirmar lo que ya sospecha sin romper todo alrededor. Y ese equilibrio es imposible de sostener por mucho tiempo. Empieza a observar más profundamente, a escuchar conversaciones con más intención,
a conectar detalles que antes dejaba pasar. Y cada nueva conexión no lo acerca a una victoria, lo acerca a un conflicto inevitable. Porque cuanto más entiende el patrón, más cerca está de personas que ya considera importantes. Y eso empieza a romper su estructura emocional interna. En paralelo, la relación con Mia se vuelve cada vez más delicada, porque ya no hay ingenuidad en su interacción. Hay conciencia. Conciencia de que algo no está siendo dicho completamente. Y esa falta de claridad empieza a crear distancia emocional sin necesidad de discusión. Es más peligroso así, porque no hay punto de ruptura claro, solo acumulación de dudas. Dom también empieza a cambiar ligeramente su forma de interactuar con Brian, no de forma agresiva, pero sí más medida, más observadora, como alguien que está esperando que algo se revele por sí solo. Y esa espera es la parte más tensa de toda esta fase, porque nadie sabe quién va a hablar primero, o qué va a pasar cuando alguien lo haga. Brian siente que está en el centro de una estructura que empieza a cerrarse lentamente a su alrededor. Y aunque todavía no hay conflicto abierto, ya no hay comodidad, solo vigilancia mutua. Y ese tipo de ambiente es el que siempre precede a un quiebre importante. La película aquí hace algo muy fino. Ya no construye tensión con acción, sino con percepción. Cada personaje está viendo una versión ligeramente distinta de la realidad, y el choque entre esas versiones es lo que está a punto de explotar. Brian lo sabe, Dom lo intuye, Mia lo siente, y el grupo entero empieza a moverse, como si todos estuvieran esperando el mismo momento, sin saber cuál es. Y cuando un sistema así llega a este punto, ya no se sostiene por mucho tiempo. Y aquí es donde la película ya deja de jugar con insinuaciones y empieza a apretar la garganta de la historia. Porque cuando la sospecha deja de ser algo raro está pasando y pasa a ser esto ya no encaja, el ambiente cambia por completo. Brian ya no está dentro de un grupo, está dentro de un juicio silencioso. Y lo peor es que nadie lo ha declarado oficialmente. En el centro sigue Dominic Toretto, pero ahora su presencia se siente distinta. No ha cambiado como persona, pero sí como percepción. Ya no es solo el líder respetado, ahora es alguien que está conectando piezas en su cabeza, aunque todavía no las diga en voz alta. Y cuando Dom empieza a conectar cosas, el silencio alrededor se vuelve más pesado. Mia Toretto, por otro lado, está emocionalmente en el punto más frágil de toda la historia, porque ya no puede ignorar lo que siente por Brian, pero tampoco puede ignorar lo que su entorno empieza a percibir. Y esa tensión interna la coloca en una posición imposible: proteger su corazón o proteger su mundo. Brian, mientras tanto, ya no está improvisando, está sobreviviendo. Cada conversación que tiene ahora se siente como una prueba. Cada gesto suyo es analizado, aunque nadie lo diga. Y eso lo obliga a estar en un estado constante de autocontrol, que empieza a romper su naturalidad. Ya no fluye, se mide. Análisis. Letty observa a Brian diferente. Vince lo mira con desconfianza abierta. Mia lo mira con algo más complicado de leer. Y Dom, como siempre, no dice mucho, pero lo procesa todo. Aquí es donde la película empieza a hacer algo muy inteligente. Te hace sentir que cada interacción tiene peso, incluso las conversaciones pequeñas, incluso los silencios, porque todo el mundo está calculando algo. Y Brian, aunque intenta parecer relajado, está haciendo lo mismo, solo que por razones distintas. Porque él no está ahí solo por las carreras. Está ahí porque hay algo más grande moviéndose debajo de la superficie. Un patrón. Una serie de robos a camiones. Demasiado limpios. Demasiado coordinados. Y la policía ya lo tiene en el radar como una operación organizada.
Y Brian, que en realidad no es solo mecánico, sino policía encubierto, está empezando a encajar piezas. Pero aquí viene el dilema, porque cuanto más entra en ese mundo, más difícil se vuelve verlo como un caso. Empieza a verlo como personas, como vidas, como relaciones reales. Y eso es exactamente lo que no debería pasarle. Pero pasa, y se nota. La relación con Mia empieza a crecer en paralelo. No es romántica de forma directa, es más lenta, más incómoda, como dos personas que saben que están cruzando una línea invisible, pero aún no están listas para nombrarla. Mia es la única que parece ver algo humano en Brian sin juzgarlo del todo, y eso lo desarma un poco, porque en un mundo donde todos están actuando un papel, que alguien te vea sin filtro es raro, peligroso incluso. Mientras tanto, Dom empieza a confiar ligeramente en Brian. No de forma completa, nunca de forma completa, pero suficiente como para dejarlo entrar en cosas pequeñas. Y en este universo, que te dejen entrar un poco ya es enorme. Pero lo más importante de esta parte de la historia no son las carreras. Es lo que empieza a construirse fuera de ellas. Porque mientras todos están enfocados en el siguiente reto, en la siguiente carrera, en el siguiente choque de egos, Brian está siguiendo otra pista, la de los robos, y empieza a notar patrones, horas, rutas, conexiones entre lugares, nombres, talleres, y cada vez que se acerca a una respuesta, se aleja emocionalmente de las personas que están dentro de ese mundo. Porque si su teoría es correcta, entonces, alguien que está sentado con él en esas mesas, en esas cenas, en esas conversaciones, podría estar involucrado. Y ese pensamiento empieza a pesarle más que la velocidad, más que el riesgo, más que su identidad encubierta. Y aquí la película hace algo muy fino. Te mete en la mente de alguien que empieza a perder estabilidad interna. Porque Brian ya no está jugando un solo juego, está jugando dos. Y ninguno de los dos permite errores. En el mundo de Dom, la lealtad lo es todo. En el mundo de la policía, la verdad lo es todo. Y Brian está atrapado entre ambos, sin que ninguno de los dos mundos lo sepa completamente. Y eso es tensión pura. No necesita explosiones todavía, no necesita persecuciones, solo necesita tiempo y decisiones pequeñas, que poco a poco se vuelven imposibles de revertir. En paralelo, la dinámica del grupo sigue creciendo como si fuera una especie de ecosistema cerrado. Se ayudan, se pelean, se protegen, se insultan, pero no se sueltan. Y eso es lo que hace que cuando miras desde fuera, no entiendas del todo qué estás viendo. ¿Son criminales? ¿Son familia? ¿Son ambas cosas? La película nunca te lo responde fácil, y eso es lo que la hace funcionar. Porque la vida real tampoco es fácil, y aquí todo empieza a apuntar hacia algo inevitable. Porque cuando dos mundos opuestos conviven en el mismo espacio demasiado tiempo, eventualmente chocan. Y en el fondo, todos lo saben, aunque nadie lo diga, ni siquiera Brian. Vale, ahora sí empieza la zona donde la película deja de ser solo carreras y se vuelve algo más sucio, más incómodo, más real. Y lo notas porque ya no estás viendo gente competir, estás viendo gente ocultarse. Brian ya no está en modo curiosidad, está en modo obsesión controlada. De esas que parecen tranquilas por fuera, pero por dentro te están consumiendo sin hacer ruido. Porque cada vez que vuelve a ese mundo de la calle, de las reuniones nocturnas, de los motores calientes y las miradas largas, ya no está disfrutando igual. Ahora está midiendo todo. ¿Quién llega tarde? ¿Quién desaparece antes? ¿Quién sabe más de lo que debería? Y lo peor
es que empieza a entender algo muy incómodo. Ese mundo no es caótico, es organizado, demasiado organizado. Y eso no encaja con simples carreras ilegales. Mientras tanto, el centro emocional del grupo sigue siendo el mismo, Dominic Toretto. Dom sigue siendo esa figura que no habla mucho, pero cuando habla, el aire cambia un poco. No es liderazgo formal, es algo más primitivo, respeto ganado en la calle. Y eso no se compra, se sobrevive. A su alrededor, Mia Toretto empieza a notar algo que antes ignoraba. Brian ya no es solo el chico nuevo, ya no es solo alguien curioso. Hay algo en su comportamiento que no encaja del todo con el resto. No es miedo, no es nerviosismo, es cálculo. Y Mia, aunque no lo dice en voz alta, empieza a sentirse incómoda con eso. Porque en este mundo, la gente calculadora casi nunca está ahí por las razones correctas. Y eso empieza a crear distancia, pequeña, invisible para los demás, pero real. Mientras tanto, el grupo sigue moviéndose como siempre. Talleres, carreras, reuniones, bromas. Pero debajo de todo eso, hay una corriente constante de desconfianza silenciosa. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. Y Brian está justo en el centro de esa tensión sin quererlo. Porque cuanto más intenta encajar, más se nota que está intentando. Y en la calle, intentar encajar ya es una señal de alerta. En paralelo, la investigación sigue avanzando. Y aquí es donde la película empieza a jugar más fuerte con el doble significado de todo. Porque cada conversación que Brian escucha ahora tiene dos capas. La capa superficial, coches, carreras, dinero. Y la capa real, que él está intentando descifrar. Y empieza a ver patrones, pequeños detalles que antes ignoraba, comentarios sobre rutas, referencias a horarios nocturnos, movimientos que no encajan con simples eventos de carreras. Y poco a poco, su teoría empieza a tomar forma. Pero lo peligroso no es tener una teoría, es empezar a creerla demasiado. Porque cuando empiezas a creer, empiezas a actuar distinto. Y eso siempre se nota. En la policía, Brian está bajo presión. Quieren resultados, quieren nombres, quieren cerrar el caso. Pero él no puede darles algo sólido todavía. Porque lo que está viendo no es blanco o negro, es gris, muy gris. Y ese gris lo está atrapando. Porque ya no sabe si está infiltrado en un grupo criminal o en una familia que simplemente vive fuera de la ley. Y esa diferencia, en su cabeza, empieza a borrarse. Mientras tanto, la dinámica interna del grupo empieza a tensarse más. Hay pequeñas discusiones, momentos incómodos que se disimulan con humor, miradas que duran medio segundo más de lo normal. Y el espectador, si está atento, ya empieza a sentirlo. Algo va a romperse. No sabes qué, no sabes cuándo, pero sabes que viene. Y Brian lo sabe también. Solo que no puede salir de ahí ahora, porque ya está demasiado dentro, demasiado conectado, demasiado implicado emocionalmente. Y eso es lo más peligroso de todo, porque ya no es solo trabajo, ya no es solo investigación, ya hay personas, nombres, momentos, confianza construida a medias. Y romper eso no es tan simple como hacer lo correcto. En este punto, la película hace algo muy fino. Deja de empujarte con acción y empieza a empujarte con consecuencias invisibles. Cada escena parece tranquila, pero pesa, y ese peso es lo que te mantiene mirando. Porque sabes que todo lo que está pasando ahora es solo la calma antes de algo mucho más grande. Y Brian, aunque intenta mantener el control, ya está empezando a perder una parte de sí mismo en el proceso. Porque en este tipo de infiltración,
no sales igual que entras. Nunca. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse incómoda de verdad. Porque ya no estamos hablando de sospechas vagas, ni de algo raro está pasando. Ahora Brian empieza a ver piezas que encajan demasiado bien. Y cuando las piezas encajan demasiado fácil, normalmente significa que estás viendo solo una parte del rompecabezas. Brian ya no es el chico nuevo intentando encajar. Ya es alguien que está demasiado dentro. Tan dentro que empieza a olvidar qué era lo que lo trajo aquí exactamente. Y eso es peligroso. Porque cuando pierdes el por qué, empiezas a justificar el cómo. En la superficie, todo sigue igual. Las noches de carreras, los talleres llenos de herramientas, las bromas entre el grupo, el ruido constante de motores que parece no terminar nunca. Pero debajo de eso, el ambiente ya no es el mismo. Hay una sensación rara, como cuando en una habitación todos saben algo, pero nadie quiere ser el primero en decirlo. Y en el centro de todo eso, sigue estando Dominic Toretto. Dom sigue siendo el eje, el punto fijo, el tipo que no necesita explicarse para que lo entiendan. Pero incluso él empieza a sentir cosas raras en el ambiente. No lo dice. Nunca lo dice directamente, pero lo nota. Y cuando Dom nota algo, el resto del mundo suele estar ya un paso tarde. A su alrededor, Mia Toretto sigue siendo ese punto de calma emocional, pero ahora con una capa nueva. Duda. Porque Mia empieza a ver que Brian ya no está completamente presente cuando está con ellos. Su cuerpo está ahí, pero su mente está en otro lugar. Y eso duele de una forma silenciosa. No hay confrontación, solo distancia, pequeña, pero constante. Y en historias como esta, la distancia siempre se convierte en ruptura si nadie la detiene. Brian, por su parte, empieza a cruzar una línea mental que no es visible para nadie más. Empieza a relacionar comportamientos, horarios, ausencias, excusas que antes parecían normales, pero ahora empiezan a parecer demasiado convenientes. Y cada vez que conecta algo nuevo, no siente triunfo, siente peso. Porque cada respuesta lo acerca más a una verdad que no quiere enfrentar del todo. La investigación ya no es un trabajo, es una espiral. Y lo peor es que ya no puede frenar sin consecuencias. En el mundo policial, la presión crece. Quieren resultados, quieren nombres concretos, quieren cerrar el caso de los robos de camiones. Pero Brian no puede darles lo que quieren, porque lo que está viendo no es una red criminal clara, es algo más confuso, más humano, más complicado de procesar. Y eso lo pone en una posición imposible, porque mientras más entiende la calle, menos puede explicarla como policía. Y mientras más entiende como policía, menos puede vivir la calle sin culpa. Esa contradicción empieza a romperlo por dentro, sin ruido, sin dramatismo externo, solo pensamiento constante, dudas constantes. Sino el emocional, la pérdida gradual de pertenencia. Mientras tanto, Dom sigue siendo Dom, firme, controlado, pero cada vez más consciente de que algo no está del todo limpio en el ambiente. Y cuando alguien como Dom empieza a sospechar, el equilibrio del grupo ya no es estable, es temporal. Brian está atrapado en el punto exacto donde la historia cambia de forma. Ya no es solo infiltración, ya no es solo amistad, ya no es solo carreras. Es todo al mismo tiempo, chocando lentamente. Y aunque todavía no explota nada, ya se siente el impacto acercándose. Aquí es donde ya no hay vuelta atrás. Y la película empieza a volverse menos diversión de carreras y más
decisiones que te cambian la vida. Porque Brian ya no está jugando a dos mundos. Ahora está sobreviviendo entre dos identidades. Y eso, aunque por fuera no se note tanto, por dentro es un desastre silencioso. Empieza a pasar algo curioso. Ya no disfruta las cosas igual, ni las carreras, ni las conversaciones, ni siquiera esos momentos simples en los que antes solo estaba presente. Ahora, siempre hay una segunda capa en su cabeza. Siempre hay una voz preguntando, ¿esto encaja con la investigación? ¿O esto es real o es una fachada? Y vivir así no es vivir, es calcular. En medio de todo eso, sigue el núcleo del grupo, con Dominic Toretto como figura central. Dom sigue siendo esa presencia que no necesita demostrar nada, pero empieza a notarse algo diferente en él también, una especie de intuición más afilada, como si poco a poco empezara a sentir que el ambiente ya no es tan limpio como antes. No hay acusaciones, no hay paranoia abierta, solo esa sensación de que algo se está moviendo debajo de la superficie. A su lado, Mia Toretto empieza a tener un papel emocional mucho más fuerte en esta etapa, porque Mia ya no está solo observando a Brian como el chico nuevo. Ahora lo está intentando entender, y eso es diferente. Hay momentos en los que ella lo mira, y claramente siente que hay algo que él no está diciendo, algo que le pesa, algo que lo aleja incluso cuando está físicamente cerca. Y ese tipo de conexión incompleta es la más peligrosa, porque crea cercanía sin confianza total, y eso siempre termina explotando en algún punto. Brian, mientras tanto, empieza a tomar decisiones más arriesgadas dentro de su investigación. Ya no espera casualidades, ya busca patrones de forma activa, se mete más en conversaciones, presta atención a detalles que antes ignoraba, y empieza a reconstruir mentalmente el mapa de los robos con una claridad que lo asusta un poco. Porque cuanto más claro se vuelve el patrón, más cerca está de personas que conoce. Y eso es exactamente lo que no quería que pasara. La tensión interna empieza a subir de nivel, porque ahora ya no es «estoy investigando un caso», es «puede que alguien con quien he compartido momentos esté involucrado». Y esa idea cambia todo, incluso su forma de hablar, de moverse, de reaccionar. El grupo empieza a notarlo sin entender exactamente qué es. Solo sienten que algo ha cambiado en él, que ya no es completamente parte del mismo mundo emocional. Y eso genera distancia, pequeña, pero constante. En paralelo, el ambiente de las carreras sigue siendo el mismo en apariencia, pero ya no se siente igual. Antes era energía, ahora empieza a sentirse como tensión acumulada, como si cada reunión fuera un paso más hacia algo inevitable. Brian ya no se mueve con la misma libertad. Cada acción tiene un doble significado. Cada conversación puede ser interpretada de dos formas. Y eso lo desgasta más que cualquier persecución. Lo interesante de esta etapa es que la película ya no necesita grandes eventos para mantenerte atento. Solo necesita miradas, silencios, momentos donde alguien dice algo y otro no responde como debería. Y ahí es donde te das cuenta de que la historia está construyendo algo grande, sin decirlo directamente. Mientras tanto, Dom empieza a estar más protector con su entorno, no de forma agresiva, sino más consciente, más cuidadoso, como alguien que, sin saber exactamente qué está mal, empieza a ajustar su forma de moverse. Y cuando Dom cambia su comportamiento, aunque sea un poco, todo el grupo lo siente, porque él es el punto de referencia. Brian queda atrapado en ese espacio raro donde ya no es completamente externo, pero tampoco completamente interno. Y eso lo hace peligroso para ambos lados, para la calle,
porque puede estar ocultando algo. Y para la policía, porque ya no está completamente separado emocionalmente del entorno. Y ese es el verdadero conflicto de esta parte. No es acción, es identidad. ¿Quién es Brian realmente ahora? ¿El policía infiltrado? ¿El chico que está empezando a sentir que pertenece a ese mundo? ¿O algo intermedio que ya no tiene nombre claro? La respuesta todavía no existe, pero la presión para elegir empieza a crecer. Y en este tipo de historias, cuando no eliges, la vida elige por ti. Aquí ya entramos en la parte donde la película deja de jugar contigo y empieza a apretarte directamente. Porque hasta ahora Brian estaba dividido, sí, pero todavía había espacio para dudas. Ahora ya no. Ahora las piezas empiezan a apuntar demasiado claro, y eso siempre es peor que no saber nada. Brian empieza a ver conexiones que no puede ignorar. Ya no son intuiciones sueltas, son patrones repetidos. Y lo más incómodo de todo es que esos patrones no vienen de desconocidos. Vienen del entorno que ya conoce, del lugar donde ya ha comido, hablado, confiado, incluso reído. Y eso cambia completamente el peso de la situación, porque una cosa es investigar a criminales desconocidos, y otra muy distinta es empezar a sospechar de personas con las que ya tienes historia emocional. En este punto, el mundo de la calle ya no es solo un escenario para Brian, es un campo minado emocional, y cada paso que da puede romper algo que ya se construyó. En medio de todo esto, sigue el núcleo de la historia con Dominic Toretto. Dom sigue siendo esa figura que no necesita explicarse, pero empieza a notarse algo distinto en su comportamiento. No paranoia, no miedo, más bien intuición pesada, como si empezara a sentir que hay algo fuera de lugar, aunque todavía no pueda señalarlo directamente. Y eso en Dom es importante, porque él no es alguien que se asusta fácil, pero sí es alguien que detecta cuando el ambiente cambia. A su alrededor, Mia Toretto se convierte en una pieza aún más emocional dentro de esta etapa, porque Mia ya no está solo observando a Brian, ahora está intentando entenderlo activamente. Y cuanto más intenta entenderlo, más frustración empieza a sentir. Porque Brian sigue siendo consistente en lo superficial, pero inconsistente en lo emocional. Hay momentos donde parece cercano, y otros donde parece completamente en otro lugar. Y esa mezcla es lo que empieza a generar tensión real entre ellos. No discusiones, no confrontaciones, solo esa sensación incómoda de algo no está siendo dicho. Brian, por su parte, empieza a cruzar una línea que ya no es solo investigativa. Empieza a actuar más directamente. Ya no espera que las cosas caigan solas. Empieza a buscar, a conectar puntos de forma activa, a reconstruir mentalmente cómo se organizan los robos. Y cada vez que da un paso más cerca de la verdad, pierde un poco más de inocencia dentro de ese mundo. Porque la verdad no llega sola. Siempre arrastra consecuencias. En paralelo, el grupo empieza a comportarse de forma ligeramente diferente alrededor de él. No de manera evidente, no lo suficiente como para acusar, pero sí lo suficiente como para que alguien atento lo note. Conversaciones que se cortan cuando Brian llega, temas que cambian de dirección, miradas rápidas entre ellos. Y eso es exactamente lo que Brian no puede permitirse ignorar, porque en su cabeza todo empieza a encajar demasiado bien. Y cuando todo encaja demasiado bien, suele ser peligroso. La película aquí hace algo muy inteligente. Ya no te muestra grandes eventos para impactarte, te muestra microseñales y te obliga a ti, como espectador, a construir la tensión. Eso hace que todo se sienta más personal, más cercano, más incómodo. Brian empieza a sentir que está más cerca del centro del problema de lo que pensaba.
Y eso lo pone en una posición mental muy frágil, porque ahora ya no es solo investigar a otros, es posiblemente investigar a personas a las que ya les importa. Y eso empieza a romper la separación entre misión y vida personal, que es exactamente lo que nunca debería pasar en una infiltración. Pero ya pasó, y no hay botón de reset. Dom, sin saberlo todavía, empieza a representar dos cosas para Brian al mismo tiempo: un objetivo de investigación y una figura de respeto personal. Y esa dualidad es lo que lo vuelve todo inestable, porque cuanto más lo conoce, más difícil se vuelve verlo solo como sospechoso. Y cuanto más sospechoso lo ve, más incómodo se vuelve todo lo demás. Mia también empieza a sentirse atrapada en medio de esa tensión sin nombre, porque ella está viendo a Brian cambiar, pero no sabe hacia dónde. Y esa incertidumbre emocional empieza a pesarle. No es miedo, es confusión. Y la confusión en relaciones humanas casi siempre es el inicio de distancia. En este punto, la historia ya no avanza solo por acciones, avanza por acumulación. Cada escena suma presión, cada interacción añade una grieta pequeña, hasta que el sistema entero empieza a estar bajo carga constante. Y aunque todavía no hay explosión, ya nadie está relajado, ni siquiera Brian. Aquí es donde la película deja de ser tensión acumulada y empieza a ser esto ya se va a salir de control. Porque cuando la confianza empieza a romperse en este tipo de historias, no lo hace de golpe, lo hace en fragmentos, pequeños, casi invisibles, pero irreversibles. Brian ya no está en la fase de sospechar, está en la fase de confirmar patrones. Y eso es mucho más peligroso, porque sospechar te deja espacio para equivocarte, pero confirmar te obliga a actuar. Y ahora mismo, él está justo ahí, en ese punto incómodo donde cualquier decisión tiene consecuencias reales. En el centro de todo sigue Dominic Toretto. Dom empieza a sentirse diferente. No cambia de personalidad, no se vuelve otra persona, pero empieza a mirar más, a observar más, a estar más consciente del entorno, como alguien que, sin saber exactamente qué está mal, empieza a ajustar su forma de estar en el mundo. Y eso afecta a todos alrededor, porque cuando Dom cambia su energía, el grupo entero lo siente. Mia Toretto también empieza a vivir esa tensión desde otro ángulo. Ella está en medio, literalmente, entre la lealtad a su familia y la conexión emocional que ha construido con Brian. Y eso la pone en un lugar muy delicado, porque empieza a notar cosas en Brian que no puede explicar con claridad, pero que tampoco puede ignorar. No es solo que esté distante, es que está dividido. Y esa división empieza a filtrarse en cada conversación. Brian, por su parte, ya no está intentando encajar. Está intentando sostener dos realidades al mismo tiempo. Y eso lo está desgastando más de lo que muestra. Porque en la calle tiene que actuar normal, y en su trabajo tiene que tener respuestas. Pero en ninguno de los dos lugares puede ser completamente honesto. Y esa presión empieza a acumularse. En esta etapa, la investigación da un salto importante. Ya no es teoría, ya no es intuición. Empieza a convertirse en algo que puede señalar personas concretas dentro del entorno que él ya conoce. Y eso cambia todo. Porque una cosa es investigar un crimen, y otra muy distinta es empezar a sentir que ese crimen está conectado con gente que ya te ha mirado a los ojos. Brian empieza a analizar movimientos con más agresividad mental. Cada conversación ahora es un posible fragmento de información. Cada silencio, una posible señal. Y eso lo vuelve más eficiente como investigador, pero más distante como persona dentro del grupo. Y el grupo lo nota. No lo entiende del todo,
pero lo siente. Empiezan a aparecer pequeños cambios en cómo lo tratan.